Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un recorrido, así, relajado y completo, por los puntos clave de la clase sobre tipos de células. La idea es que, al terminar, sientas que ya lo entendiste todo sin tener que ver el material original. Arranquemos con un pequeño repaso de biomoléculas, porque eso sostiene todo lo demás. Los seres vivos están hechos de agua y sales minerales, y sobre todo de moléculas orgánicas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, esos que muchas veces se llaman azúcares, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen muchos grupos OH, sus piezas básicas son los monosacáridos, y sirven como energía rápida y también como soporte en algunas estructuras. Los lípidos, que son cadenas largas con poco oxígeno, no se mezclan bien con el agua, almacenan energía a largo plazo y los fosfolípidos forman la membrana celular. Las proteínas, hechas de aminoácidos y que llevan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y a veces fósforo y azufre, son las todoterreno. Estructura, movimiento, enzimas, defensa como anticuerpos, transporte, y mucho más. Y los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, hechos de nucleótidos, guardan la información genética, participan en el metabolismo y actúan como señales. Y el agua no es solo fondo. Disuelve muchísimas cosas, sube por capilaridad, necesita mucho calor para evaporarse o calentarse, y todo eso ayuda a la vida a mantenerse estable. Con eso claro, subimos un nivel y miramos cómo se organiza la vida. Va desde átomos y moléculas, a células, tejidos, órganos, sistemas y organismos, y luego hacia afuera, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Es como una escalera, desde lo más chiquito hasta lo que abarca al planeta. Para entender por qué hablamos de células como hablamos, vale recordar a quienes abrieron camino con el microscopio. Robert Hooke, en 1665, observó láminas de corcho y acuñó el término célula. Luego Anton van Leeuwenhoek, por 1673, vio por primera vez microorganismos vivos. Más adelante, Schleiden, botánico, y Schwann, zoólogo, en 1839 ayudaron a formular la teoría celular. Y Rudolf Virchow, hacia 1850, remató con una idea esencial. Toda célula viene de otra célula. Omni cellula es cellula. Y bueno, ¿qué dice la teoría celular? 3 cosas que conviene tener grabadas. 1. La célula es la unidad estructural de los seres vivos. 2. Es la unidad funcional, donde ocurren las funciones de la vida. Y 3. Es la unidad de reproducción y desarrollo. Porque toda célula nace de otra preexistente. Antes de describir tipos de células, nos sirve una idea de tamaños. A ver, en palabras simples, 1 milímetro es la milésima parte de 1 metro. 1 micrómetro es la millonésima parte. 1 nanómetro es la milmillonésima. Y 1 ángstrom es 10 veces más chico que 1 nanómetro. Dicho de otro modo, las células están en la escala de micrómetros. Muchas moléculas, en nanómetros o menos. Ahora sí, pensemos en qué tienen en común las células. Todas tienen una membrana plasmática que marca el límite. Dentro, un citoplasma donde ocurren reacciones químicas y donde los ribosomas fabrican proteínas, usan energía, y resguardan información genética en ADN y ARN. Eso es el kit básico. Desde ahí, se separan en 2 grandes grupos. Por un lado las procariontes, que abarcan bacterias y arqueas, y por otro las eucariontes, que incluyen animales, plantas y hongos. La diferencia central es la compartimentalización. Las eucariontes tienen núcleo y organelos rodeados de membrana. Las procariontes no. Primero, las procariontes. Son chiquitas, normalmente menos de 5 micrómetros. No tienen núcleo definido. Su ADN está en una región llamada nucleoide, como un ovillo circular sin histonas. Además, suelen llevar plasmidios, que son pequeños fragmentos de ADN circular extra, capaces de replicarse por su cuenta, y que a veces llevan genes útiles, por ejemplo de resistencia. No hay organelos con membrana por dentro, así que todo sucede en el citoplasma o asociado a la membrana. Los ribosomas están ahí para traducir proteínas. También pueden guardar reservas como almidón, glucógeno o azufre en inclusiones. La pared celular, en muchas bacterias, les da forma y protección. Está hecha de peptidoglicano, que es una malla de azúcares y aminoácidos unidos por puentes peptídicos. Algunas tienen cápsula, una capa externa de polisacáridos que les ayuda a pegarse a superficies y a defenderse, como se ve en Streptococcus pneumoniae. La membrana plasmática sigue el modelo de mosaico fluido, una bicapa de fosfolípidos con proteínas. En bacterias, además de transportar y hacer reacciones,
Participa en repartir el cromosoma al dividirse y en formar el tabique que separa a las células hijas. Y como si fuera poco, algunas tienen apéndices. Los flagelos, que pueden ser varios y de distintos largos, giran como hélices y les permiten moverse. Las fimbrias o pili, que son más cortos y finos, sirven para adherirse, y en algunos casos, para intercambiar material genético entre células. Bien, pasemos a las eucariontes, donde el panorama se vuelve más compartimentado. Suelen ser más grandes, más de 10 micrómetros. Aquí hay núcleo con membrana, y varios organelos, lo que multiplica las superficies de trabajo dentro de la célula, y permite tareas especializadas. En algunas eucariontes hay pared celular. En plantas está hecha de celulosa, en hongos, de quitina. Su función es dar forma y proteger, pero ojo, los animales no tienen pared, solo membrana. La membrana plasmática es similar a la de bacterias, bicapa de fosfolípidos con proteínas que transportan y receptores que captan señales. El citoplasma tiene una parte líquida, el citosol, cuyo solvente principal es el agua, ahí flotan metabolitos y están los organelos. Y recorriéndolo todo, el citoesqueleto. Este entramado mantiene la forma, fija organelos, abre carriles de transporte, participa en la división y permite el movimiento. Tiene 3 componentes principales. Los microtúbulos, hechos de tubulina, son tubos rígidos y dinámicos que crecen y encogen, forman los centríolos y el armazón de cilios y flagelos con un patrón típico, 9 pares alrededor y un par central. Los filamentos intermedios, de composición variada como la queratina en epitelios, aportan resistencia. Y los microfilamentos de actina, a menudo trabajando con miosina, hacen posible la contracción y los cambios de forma. Las proteínas accesorias coordinan estos movimientos, como en músculos o en el batir de cilios. En el citoplasma también hay inclusiones de reserva, como gránulos de glucógeno o gotitas de lípidos. Y los ribosomas, que ensamblan proteínas a partir del ARN ribosomal y proteínas propias, pueden estar libres en el citosol formando polisomas o pegados al retículo endoplasmático rugoso. Hablemos de organelos, que aquí hay varios con tareas claras. El retículo endoplasmático forma una red continua de sacos aplanados, y de hecho, constituye cerca de la mitad de toda la membrana de la célula. El RE rugoso, con ribosomas adheridos, fabrica proteínas que van a ser secretadas, insertadas en membrana o enviadas a organelos. Además, allí arranca la glicosilación, que es ponerle cadenas de azúcares a esas proteínas. El RE liso, sin ribosomas, sintetiza lípidos, detoxifica sustancias y participa en originar peroxisomas. Después está el aparato de Golgi, un conjunto de vesículas apiladas muy cerca del núcleo y conectado funcionalmente con el RE. Su trabajo es ordenar el tráfico de moléculas, terminar de modificar los carbohidratos de las proteínas, sulfatar algunas, y producir los lisosomas. Los lisosomas son bolsitas con enzimas que digieren macromoléculas, funcionan mejor en ambiente ácido, alrededor de pH 5. Se fusionan con vesículas que traen material desde fuera para formar vacuolas digestivas, o con organelos viejos para formar vacuolas autofágicas y reciclar. Los peroxisomas, por su parte, llevan enzimas oxidativas como la catalasa, descomponen el peróxido de hidrógeno para que no se acumule y ayudan a detoxificar, sobre todo en hígado y riñón. En algunas células vegetales encontramos glioxisomas, que convierten ácidos grasos en azúcares, algo clave cuando germinan semillas ricas en aceite, como el maní. Y en protistas aparecen vacuolas contráctiles, que bombean agua hacia afuera para no reventar en ambientes hipotónicos. No podemos saltarnos las mitocondrias, claro. Tienen 2 membranas, una externa continua, y una interna plegada en crestas donde está la ATP sintasa, la turbina que fabrica ATP. Entre ambas hay un espacio intermembrana, y dentro la matriz. Su función es extraer energía de compuestos orgánicos usando oxígeno para generar ATP, la moneda energética de la célula. Vamos al núcleo, que es la central de información. Está rodeado por una doble membrana con poros nucleares por donde pasan proteínas, ARN y subunidades de ribosomas. Dentro está el nucleolo, el sitio donde se transcriben los genes de ARN ribosomal y se ensamblan las subunidades ribosomales. El ADN no está suelto, se asocia a proteínas llamadas histonas y también a otras no histonas. El nucleosoma es como un carrete de histonas alrededor del que se enrolla el ADN. A partir de ahí se compacta en distintos niveles hasta formar cromosomas, que se ven claramente cuando la célula está dividiéndose. Ya que hablamos de eucariontes, vale distinguir plantas de animales con un poco más de detalle. Las plantas tienen pared celular de celulosa.
Esas celulosas son largas cadenas de glucosa unidas por enlaces beta 1,4. Varias fibras se agrupan en microfibrillas que dan resistencia. También tienen plastidios, una familia de organelos de doble membrana. Los leucoplastos almacenan. Amiloplastos guardan almidón. Proteinoplastos proteínas, oleoplastos lípidos. Los cromoplastos dan colores amarillos o rojizos. Y los cloroplastos, con clorofila, hacen fotosíntesis. Su membrana interna forma tilacoides, que se apilan como moneditas en estructuras que capturan luz. Además, las células vegetales suelen tener una vacuola central enorme, que puede ocupar casi todo el volumen, con agua, iones, enzimas, pigmentos y metabolitos como alcaloides. Esa vacuola atrae agua y mantiene la turgencia, la presión que sostiene a la planta erguida. Y algo más, en las plantas el Golgi aparece como varios conjuntos más pequeños llamados dictiosomas, en lugar de un gran cuerpo como en animales. Si comparas visualmente, verás que las células animales no tienen pared ni esa vacuola gigante ni cloroplastos. Sí comparten los organelos como mitocondrias, retículos, Golgi y el citoesqueleto, y presentan centríolos en su centrosoma para organizar microtúbulos durante la división. Para no perder el hilo, volvamos un segundo a la membrana plasmática, porque es un hilo conductor entre todos estos tipos. En todos los casos, es una bicapa de fosfolípidos con proteínas incrustadas. Algunas transportan sustancias, otras reciben señales y activan rutas internas, y el conjunto es fluido, es decir, sus componentes se mueven lateralmente, lo cual permite que la célula se adapte y reorganice su superficie. En bacterias, además, esa membrana asume funciones que en eucariontes están repartidas en organelos, como pasos del metabolismo o de la división. Y ya que dijimos metabolismo, quizá te preguntes dónde se fabrican las proteínas según a dónde van. Bueno, las que se quedan en el citosol suelen sintetizarse en ribosomas libres. Las que van a membranas, a lisosomas o a ser secretadas, se traducen en ribosomas del RR rugoso, pasan al lumen, se modifican, viajan al Golgi para más ajustes y luego se dirigen a su destino en vesículas. Es como una línea de ensamblaje con distintas estaciones. Una nota más sobre movimiento celular, porque ayuda a imaginar la dinámica. Los cilios y flagelos eucarióticos tienen ese patrón de microtúbulos 9+2, y se mueven con proteínas motoras que usan ATP, mientras que los flagelos bacterianos giran como hélices gracias a un motor en la base. Y a nivel de superficie, las fimbrias bacterianas son como velcros para pegarse, y los pili pueden servir de puente para transferir ADN. Si pensamos en reservas y reciclaje, ten presente las inclusiones energéticas como glucógeno o lípidos, los lisosomas que desarman y reutilizan, y los peroxisomas que neutralizan oxidantes. En plantas, los glioxisomas durante la germinación transforman grasas en azúcares para alimentar el inicio del desarrollo, y la gran vacuola central almacena agua y solutos y mantiene la presión interna. Algo que a veces pasa desapercibido es cómo empaqueta la célula su ADN cuando no está en división. En ese estado, la cromatina está en un nivel de compactación intermedio, suficiente para organizarse y regular el acceso a los genes, pero no tanto como para formar cromosomas visibles. Ese acceso regulado es clave para decidir qué genes se expresan en cada momento. Para amarrar todo, recuerda la gran distinción, procariontes versus eucariontes. Procariontes, sin núcleo, sin organelos membranosos, genoma circular en el nucleoide, plasmidios frecuentes, pared de peptidoglicano en bacterias, y muchas veces, cápsula, flagelos y fimbrias. Eucariontes, con núcleo, con organelos que compartimentan funciones, citoesqueleto robusto, y variaciones importantes entre animales, plantas y hongos. En plantas, pared de celulosa, plastidios y vacuola central. En hongos, pared de quitina. Y no olvidemos las unidades de medida al mirar imágenes o descripciones. Cuando alguien dice micrómetro, piensa en una millonésima de metro. Nanómetro, 1000 veces más pequeño que eso. Y ángstrom, aún 10 veces más pequeño que un nanómetro. Eso te da contexto para comprender qué estructuras ves con microscopio óptico o electrónico. Para cerrar con una invitación práctica, en la clase se dejó una tarea opcional que la verdad, está buenísima para afinar criterios. Plantea 4 puntos. ¿Qué es un virus? Si los virus se consideran seres vivos, y por qué sí o por qué no. ¿Qué son los priones? ¿Y de dónde sacaste la información? Con fuente confiable. Si usas herramientas de inteligencia artificial, hay que corroborar con una fuente válida. La entrega debe ser individual, escrita a mano, y quien la presente debería poder contarle al curso en breve lo que investigó. Es un buen ejercicio para consolidar lo aprendido y diferenciar células de entidades como virus y priones que, aunque influyen en la vida, no son células.
Así que, si haces un repaso mental, te queda algo como esto. La vida se organiza en niveles, pero la célula es el ladrillo básico. La teoría celular le da fundamento a todo lo que vemos en biología. Las biomoléculas son los materiales y la energía del sistema, y las células, ya sean procariontes o eucariontes, comparten una lógica común pero resuelven sus funciones con herramientas distintas. Y bueno, con eso tienes el mapa completo para interpretar las imágenes de microscopio, los nombres de los organelos y las funciones que los hacen tan fascinantes. Gracias por escuchar, nos oímos en la próxima.